Muy bien, ya estamos de regreso, Lupita. Vamos a esperar a tus compañeritas que se incorporen nada más, por favor. Sí, profe. Ok. Thank you. Ok, pues vamos a continuar en lo que se incorporan. Estábamos hablando pues acerca de que en las investigaciones cualitativas de carácter experimental pues no hay un control sobre la variable independiente, que puede influir en una dependiente o sobre otra independiente. Lupita, ¿puedes leer los tipos de investigación experimental, por favor? Sí. Tipos de investigación experimental. Diseño con grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. Diseño con un grupo experimental de control con mediciones solo después. Diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después. Ok. Aquí nos referimos a que en estas investigaciones, dentro de estos que hay no como tal existe una experimentación, pero aquí lo que hacemos es como que el comparativo antes y después. O sea, en el primer grupo experimental hay un grupo de control y mediciones, hay un antes y un después, es decir, cómo estaban y cómo están después de haber aplicado o haber hecho esta investigación. El diseño de un grupo experimental de control con mediciones solo después, es decir, nada más, no hay un antes, solamente nos vamos al después del fenómeno. Y en el diseño de dos grupos apareados, antes y después. Aquí son dos fenómenos o dos grupos, porque aquí hablamos de grupos porque aquí estamos aplicando parte de la estadística en los fenómenos. Entonces, por lo tanto, vamos a analizar población, ¿sí? Entonces, aquí sí va a haber esta parte de analizar a grupos. Y ahorita vamos a ir a esta parte, por favor. Las investigaciones cuasi experimentales. A ver, ¿a quién más está por aquí? Aranza, ¿puedes leer investigaciones cuasi experimentales, por favor? Claro, con toda la importancia que tiene la aleatorización de los grupos, son muchas circunstancias que no es posible cumplir con el propósito de control. Sin embargo, en ausencia de esa posibilidad, aún es posible realizar experimentos que pueden tener validez interna y externa. De manera general, los diseños de los cuales no se han podido utilizar el azar en la formación de los grupos reciben el nombre de diseños cuasi experimentales. Ajá. Tuvimos problemas con su audio de Aranza. Bueno, en esta investigación o en los diseños cuasi experimentales, es aquí, como estamos hablando de población, grupos en donde tenemos que aplicar precisamente para ver la manipulación de nuestras variables, aquí los grupos que se están destinando para el trabajo, ¿sí? De alguna manera no son seleccionados de manera aleatoria, es decir, al azar. Digamos que, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un análisis de cómo han sido los resultados de la investigación de la educación virtual en grupos de pedagogía y educación de ICAI, por ejemplo, a lo mejor tendríamos que echar una bolita de los grupos de tercero, de los grupos de noveno, de sexto, de primero, y a lo mejor al azar es que si nosotros echamos en una tómbola esas bolitas, vamos a poder sacar que, pues bueno, en esta ocasión vamos a poder analizar al grupo de noveno de pedagogía y educación, ¿no? Pero es al azar porque está haciendo en una tómbola y lo vamos a sacar. Pero en las investigaciones cuasi experimentales, como dice, no son grupos utilizados al azar, ya los estamos definiendo. Entonces aquí, por ejemplo, ya seleccionar, pues vamos con el grupo de tercero definitivamente y no hay de otro. Entonces aquí ya no hay al azar, aquí ya se están definiendo los grupos que se van a estudiar y ahorita lo vamos a ver también en la parte del muestreo. En los tipos de investigación cuasi experimental, pues tenemos diseño con un grupo de control no equivalente y diseño de series cronológicas no equivalente, un grupo distinto a lo que estamos analizando, y diseño de series cronológicas, pues estamos hablando de
llevar un orden en cuanto a esta parte, cómo se está aplicando la investigación, un orden cronológico propiamente, ¿sí? Tenemos ahora las investigaciones no experimentales. Dentro de estas investigaciones no experimentales, tenemos a la encuesta social, a la encuesta seccional, encuesta longitudinal y estudios de casos que por ahí también nos decía Lupita. Bien, como todo esto es aplicable a sociedad, es decir, donde de pronto, no es que no se puedan hacer experimentos, claro que sí, lo vemos mucho, sobre todo por la parte de sociología, psicología, donde se aplican este tipo de experimentos sociales y entonces donde traerían precisamente la parte de arriba, que eran los estudios experimentales y los estudios cuasi experimentales. Acá en la parte experimental tenemos que ir de manera distinta, cómo vamos a aplicar. Y para eso, en esta aplicación, pues lo que vamos a ver es que necesitamos de una población donde analizar los fenómenos, donde poner a prueba estos experimentos, incluso sociales, que se realizan para saber los resultados acerca de un fenómeno. Entonces aquí necesitamos de población y necesitamos de muestra. ¿Qué es la muestra? ¿Qué es la población? A ver, por aquí. Irene, ¿recordamos qué es eso? ¿Recuerdan que lo vimos hace como unos 3 meses, 2 meses? ¿Qué era la muestra y qué era qué era la población y qué era la muestra? La población. La población es como todo, ¿no? Y la muestra es como que algo en específico. Algo en específico. Y hablando de la investigación en grupos, precisamente, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo vieron reflejado en su investigación que hicieron? Esta parte de población y muestreo. Bueno, por ejemplo, primero ver así cómo está la educación en México, bueno, en mi caso, ¿no? ¿Cómo está la educación en México? Y la muestra es realmente cómo el nivel preescolar estaba llevando a cabo la educación a distancia. Ok, sí, puede ser. Tenemos por ahí la idea. Cari, ¿cómo vimos reflejado en su trabajo esta parte de población y muestreo? ¿Sí me escucha, Cari? Creo que Cari... ¿Qué decir, tenemos... profe? No. Sí, tenemos problemas con tu audio, Cari. No te preocupes. Jenny, ¿cómo vio reflejado usted población y muestreo en su trabajo de investigación? Creo que fue cuando lo delimitamos, lo que usted nos decía. Por ejemplo, lo que decía Irene, bueno, en mi caso fue, por ejemplo, cómo afecta el nivel socioeconómico en los niños. Y cuando yo apliqué la muestra de la población, lo delimité en mi problema, cuando dije cómo afecta el nivel socioeconómico en los niños de la escuela primaria y ya, le fui definiendo cuando lo delimité. Así es. Bueno, desde aquí, por eso yo era como que mucho en estar en esa delimitación de espacio y en esa delimitación también a veces de tiempo. En el espacio es el lugar precisamente donde nosotros vamos a trabajar la investigación. Y en ese espacio donde nosotros vamos a trabajar la investigación está nuestra población. Por ahí a varios de ustedes también en su investigación les corregí ahí donde decía unidad, ¿cómo les puse? Unidad de trabajo, no. Muestra, no recuerdo el nombre que utilicé, esta se me olvidó, ya ven, ya se me va el avión a mí también, pero les puse ahí que definía precisamente la población que ustedes estaban analizando, ¿sí? ¿Por qué delimitar? Porque la población, en este caso, Irene hablaba de país, es decir, para Irene era hablar de todos los alumnos, en este caso, de educación preescolar que estaban tomando o que están tomando este tipo de educación en México, ¿no? Porque habló de educación general en México y esa es su población. No hubo una muestra en este caso, chicas, no hubo una muestra, en ninguno de sus trabajos hubo una muestra porque no
hicieron ningún tipo de encuesta, ningún tipo de, ¿cómo se llama? No aplicaron ningún instrumento, entonces no tuvieron que basarse en un muestreo, pero sí tuvieron una población. Lupita tuvo una población de los alumnos de USAER, sí, ¿verdad? De Tasquillo, Dulce, los alumnos de, ¿qué eran? ¿Cuarto grado? Tercer grado, ya no recuerdo el grado, de la primaria de su comunidad. Segundo grado, donde íbamos delimitando precisamente la población, era la población, pero si yo hubiera querido tomar estadística, hubiera tenido que seleccionar una muestra. La muestra es ese otro pequeño grupo dentro de esa población que nosotros vamos a analizar y donde vamos a aplicar nuestros instrumentos de medición. Es decir, a lo mejor Irene abarcó todo México, ¿no? Como su población, y eso estuvo muy bien. Fue un trabajo, al final de cuentas, solamente documental, y cada uno de ustedes lo hizo así. Pero si Irene hubiera querido aplicar encuestas a alumnos de preescolar, a lo mejor no recuerdo cuántos planteles de preescolar hay en México, pero supongamos que hay 5,000 planteles de preescolar en México, ¿no? A lo mejor de esos 5,000, para que una investigación se sustente bien, por lo menos tenemos que hacer un muestreo del 30% de esa población. Entonces, imagínense cuántas encuestas tuvo que haber aplicado a cuántos planteles. A lo mejor en el grupo de Dulce de segundo eran 30 niños. Si estamos diciendo que para que nuestra investigación sustente bien en su muestreo es el 30%, pues de esos 30, ¿cuál sería el 30% de 30? Serían 9 niños aproximadamente, ¿no? Si estamos hablando del 30%. ¿Sí estoy en lo correcto, chicas? A ver, matemáticas. Sí, profe. Ok, pues no me den el avión, ¿eh? Si están igual que yo, no se preocupen. Pero bueno, aproximadamente, digamos que es el 30%. En un 30%, 9 niños. Entonces, en lugar de aplicarle yo entrevistas, encuestas, cuestionarios, tests a 30 niños, pues solamente se lo voy a aplicar al 30%, que es 9 niños. Puede que mi investigación, mi grupo no sea muy grande y a lo mejor abarco a toda la población, o yo decido que sea mayor, población, a lo mejor en lugar de 30 se lo voy a aplicar al 50%. Esto va a depender también de yo como investigador en cuanto a tiempos, en cuanto a recursos y demás. Recuerden que por lo menos necesitamos el 30%, pero también a veces la población es muy grande y a veces se les permite que sea menor el porcentaje, el 10%, el 20%, el 15%. Esto va a depender también de asesores y demás. Tenemos dos tipos de cómo tener la muestra. Muestras probabilísticas y no probabilísticas. Muestras que son probabilísticas es cuando son seleccionadas. Es decir, Dulce tiene 30 niños, pero de esos 30 niños, a los 9 que va a encuestar, ya los tiene definidos. Son Sutanito, Perenganito, Menganito, Juanito, Chuchita, Chanita, también por ahí va Lupita, Jorgito y Pedrito, ¿no? Y ya están los 9 niños, ¿vale? Entonces, pero ya ella lo seleccionó desde antes. Ella ya había platicado con la maestra y le dijo, yo quiero entrevistar a estos 9 niños. Ya, no hay de otra, es probabilística, porque ahí ya lo está definiendo. Y cuando es no probabilística, ¿sí? Es porque son, perdón, estamos cuando es no probabilística, perdón, estaba yo al revés, son las no probabilísticas. Las probabilísticas es cuando es, son al azar. Al azar quiere decir que hice un papelitos, ¿no? Para todos mis niños, ¿sí? Y entonces Dulce para entrevistar, pues agarra y toma 9 papelitos sin saber cuáles va a sacar. Entonces ahí ya no tiene ella el control precisamente, o más bien, ya no está definiendo a quién va a investigar, sino que todos tienen la oportunidad de ser investigados. Y esto ahora sí lo van a tener que hacer porque en las nuevas trabajos que están solicitando ya en la escuela, ya les están pidiendo trabajo de campo. Entonces ya tienen que hacer selección de población, de muestra, ya tienen que elaborar sus instrumentos como encuestas, test, cuestionarios para poder aplicar. Entonces, ahora sí, en el caso de Dulce, en el caso de Irene, en el caso de Tania, Aline, ¿verdad? A Bere, pues ya la van a tener un poquito más difícil porque ya no solamente va a ser lo documental, sino ahora sí van a llevar la parte estadística, ¿sí? Pero chicas, bueno, no las quiero traumar, además de que ya se va a acabar la sesión, entonces para la siguiente clase, chicas, les voy a pedir que terminen de leer aquí. Ya son poquitas que vamos a ver. Y van a investigar
La estadística en la investigación social. La estadística en la investigación social. Y el segundo tema, confiabilidad y validez en las ciencias sociales. ¿Sí? De estos temas van a realizar síntesis, chicas, por favor. ¿Y validez de qué, profe? En las ciencias sociales, confiabilidad y validez en las ciencias sociales. ¿Sí? Ok, chicas. Bueno, el día de mañana les subo los materiales de esta clase, los videos, y pues bueno, nos vemos entonces con ustedes, con todas ustedes, hasta el próximo miércoles, ¿sale? A la clase de creatividad, ¿sí? Entonces de 8 a 9. Y mañana nos vemos con Jenny, con Lupita, con Cari, con Angie, con Aranza en sus otras clases, por favor. Igual a las 8 de la noche, ¿sale? Ya nos ponemos de acuerdo bien qué va a pasar con ustedes. Me dio mucho gusto saludarlas. Ya no veo a Irene, ni a Tania, ni a nadie hasta la próxima semana. Entonces, que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense demasiado. Nos estamos viendo en su próxima sesión. ¿Sale? Que descansen, que tengan una excelente noche, chicas. Nos vemos. ¿Sale? Gracias. Hasta Profe, mañana. gracias. Igualmente, profe. Hasta mañana, chicas. Bye.